Y aquí tenemos lo que llamamos los monitores del cáñamo. Él es conserje además del museo, que son los que ahora van a tener con vosotros el detalle de hacer algunas de los trabajos que se mantuvieron hasta los años 60, probablemente iguales que desde la Edad Media. Ya veréis como el cáñamo, ya digo, es una planta conocida desde siglos y siglos. Hace poco leía 8000 años antes de Cristo, los chinos, tal, en fin, que nos ha acompañado a todas partes. Aquí tenemos a José Están, que es el conserje, él sabe hilar. José López, que es el rastrillador que llevamos, un rastrillador de primera categoría. Después os voy explicando todo. Manuel Manresa, que le han puesto ahora cuando enseñe la revista Yerba, le han puesto el nombre de Miguel, no creo que se enfade mucho, pero le han puesto el nombre de Miguel. Él es un poco de todo, sabe agramar, sabe parar, sabe sobre todo hilar. Juan nos va a acompañar también, es el espadador oficial que llevamos en lo que llamamos la Escuela del Cáñamo y es el dueño de la balsa que vamos a ver ahora, que ha tenido la amabilidad hoy de abrir. Bueno, por lo demás, me acompaña también mi esposa y mi hija, que andan por aquí, que no suelen venir, pero digo, bueno, venid, porque después de esto no sé si vendrá el diluvio o no. Pues si queréis, para empezar, el edificio es un edificio de los que hubo, creo que en la dictadura de Primo de Rivera por ahí, que se hizo el Palacio de la Diputación Provincial. Creo que el arquitecto, no sé si era un tal Vidal, no suena un tal Vidal. Juan Vidal. Y Juan Vidal, ¿quién lo ha dicho por ahí? Yo. Juan Vidal, ¿no? Juan Vidal. Sí. Bueno, pues... Hizo el mercado de Alicante también. Aquí hizo 3 edificaciones, una desaparecida que era la de las escuelas de Primo de Rivera, el mercado de Bastos, que sigue en pie, y de momento, porque no sé qué planes hay por ahí. Y este es el edificio era un matadero municipal. Hasta que la Comunidad Europea ya fue poniendo restricciones a los mataderos, llámale municipales, pues esto se quedó obsoleto y se reconvirtió para albergar el tema de los museos municipales. Aquí anduvo el Museo de la Semana Santa, el arqueológico que está medio desmantelado al fondo y el del Cáñamo, que se ha sujetado gracias a la gestión de Leticia para esta visita que ibais a tener, porque iba a estar embalado, o se iba a embalar ya esta semana o iba a sacarse. Entonces han esperado un poquito debido a unas obras estructurales que se van a hacer por la parte de fuera. Bueno, pues si queréis, ahora vamos a pasar y vamos a ir viendo, como somos bastante gente, y vamos a ir viendo, el cáñamo está presentado cronológicamente cómo se trabaja. Nos iremos abriendo un poquito para que así podáis ir viendo. Y no dudéis en preguntar cualquier cosa. Se ha trabajado, se ha tratado industrialmente. Con lo cual todos los cáñamos, buenísimos. Por ejemplo, una de las mejores tierras eran las tierras panificadas de la Huerta de Orihuela. Hay una clasificación nacional que creo que le incluye así. Entonces todo se traía a Callosa para ser rastrillado, hilado, etcétera, en general. Entonces, debido a eso, hay una memoria además histórica. Creo que el lema de la Cátedra Loaces de esta jornada se llama La Memoria del Pueblo. Pues han recordado este tipo de actividad. Y en ese sentido, hace 20 y tantos años, después de desaparecer el cáñamo por la aparición de las fibras sintéticas sobre todo, un grupo de jóvenes, imaginadme con 20 años menos, digo, con 30 a lo menos, pues nos juntamos, una pandillica, y dijimos, oye, esto la gente lo vive, lo siente, vamos a ver si conseguimos un poco la colección de trabajos, o sea, de materiales, que en conjunto se pueden volver a trabajar. Aproximadamente por el 80 o el 80 y poco nos lanzamos a la calle después de haber hecho una recogida de los materiales que vais a ver y nos llamaron de locos para adelante. Pero el mismo día que hicimos esa demostración, toda esta gente que ya hacía años, unos 20, que había desaparecido el cáñamo prácticamente de nuestra vista, les salió, no sé, la parte joven de cuando vivieron eso, les salió y se lanzaron allí en la calle a hacer todos los trabajos. La gente, vamos a llamar, la otra generación, porque ya pasó una generación que vio todo aquello, pasó, entre comillas, la gente que venía de fuera también. Y nos dimos cuenta que aquello era un producto que perfectamente podía formar parte, por un lado, para reivindicar nuestra memoria, la memoria del pueblo, y por otro, pues, un producto para presentar. Lo recogimos, se lo presentamos al ayuntamiento y el ayuntamiento pues decidió que no. Entonces ahora veréis una casa ahí detrás donde me tragué el Museo del Cáñamo 5 años, hasta insistiendo cada año, hasta que finalmente pues alguien dijo, vale,
y ya lo montamos en un local que había por ahí pequeñito. Nosotros mismos hacíamos turnos los domingos, abríamos los sábados, en fin, nos curramos en el Museo del Cáñamo. Finalmente, lo digo, estoy intentando deciros un poco mi vinculación con todo esto. Sin saber más, y vuelvo a lo mismo que le decía al profesor el otro día, que comentaba, dice, para meteros en un enredo de estos hay que saber más que todos ellos. Yo le dije, yo empecé al revés. Me metí sabiendo menos que todos ellos y lo único que hice fue intentar hilar lo que estaba viendo que había ahí. Entonces empecé al revés, a lo mejor empecé mal, pero empecé, bueno, yo creo que aquí está todo. Así que ahora pasamos un momentillo dentro y vamos a ir viendo